Ahora, ahora en breve prepararemos la tercera ponencia. Contamos ya con la presencia de Gabriel Trenzado. Es director técnico de Asuntos por la Unión Europea Internacional, representante en la Unión Europea a nivel de las cooperativas de España, y nos va a hablar de un tema que es de mucha actualidad. Es el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las consecuencias en el sector agrícola y ganadero. Creo que no es nada fácil en estos momentos de incertidumbre y de inestabilidad, pues hacer pronósticos sobre el impacto en los mercados futuros, pero sí que puede dar luz o explicar cómo puede preverse que reaccione la Unión Europea ante una posible crisis. Sin más, cuando usted quiera, puede subir. Pero bueno, aquí estoy, que es lo importante, y es un reto hablar de esta cuestión de Ucrania, ¿no? Porque es algo que pasó hace el 24 de febrero, ¿no? Si mal no recuerdo. Y como decía el anterior ponente, que he tenido la oportunidad de escucharle últimamente, no hay que asustarse, pero, o sea, todos podemos tener miedo, pero yo creo que nosotros, los que estamos aquí, los profesionales, los que tienen una empresa, tienen que saber afrontar las vicisitudes de la vida con información, y el miedo es algo que ocurre en la vida, es una de las opciones que tenemos como seres humanos básicas, ¿no? O nos paralizamos, o huimos, o atacamos, ¿no? Probablemente Putin eligió esta última. Pero bueno, voy a presentarme. Yo soy Gabriel Trenzado. Efectivamente, yo soy director de los Servicios Técnicos de Cooperativas Agroalimentarias de España, que es la organización que representa a nivel estatal y fuera de España a todo el cooperativismo agroalimentario. Concretamente aquí en Aragón pues está FACA, lo que era FACA, que ahora es Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. Y yo concretamente llevo 21 años trabajando para ustedes, o sea, no directamente, pero con muchos años en Bruselas, y exceptuando hace un par de semanas que tuve la oportunidad de ir, pues hacía como 2 años que no iba por esto de la COVID, ¿no? Y comento esto porque al final yo voy a hablar un poco de lo que es la superficie a nivel macro, que yo creo que es algo que tenemos que también diferenciar, ¿no? Es decir, hay que diferenciar cuando viene alguien y os explica, o sube alguien que va a un avión a 10.000 metros de altura y ve el panorama, de alguien que esté en la propia ciudad o en el propio terreno, pues que tiene sus problemas, ¿no? Y hay que saber interpretar lo que es lo macro y lo que es el problema que tenéis día a día con vuestra cooperativa, con vuestra explotación, etcétera. Pero bueno, son todo informaciones que creo que os sirven, y reflexiones que también ayudan a comprender la situación. La idea hoy es explicaros qué va a pasar después del conflicto de Ucrania, ¿no? Y van a pasar muchas cosas, pero muchas cosas que realmente ya estaban pasando. O sea, el conflicto de Ucrania es un elemento más de un cambio de modelo, y cuando digo cambio de modelo digo que no es algo que se hubiese anunciado, sino es un cambio de modelo que estamos viviendo. Después está el cambio de modelo que nos han anunciado y que tenemos que afrontar con esto de un modelo más sostenible, en fin, con el cambio climático, cómo afrontarlo, con el proyecto europeo, que formamos parte de él, y yo creo que vamos a seguir formando parte si existe la Unión Europea en los próximos años, porque nos va a venir mejor. Esa es una opinión personal. Pero además viene una guerra. Y esto todavía estamos procesando la información. Yo muchas de las cosas que os cuento aquí, seguramente después en el intercambio de ideas, pues no serán nuevas, a lo mejor serán las mismas cosas contadas desde otro punto de vista, pero estamos procesando porque tenemos que cambiar nuestro punto de vista. Tenemos que cambiar nuestra forma de abordar quizás los mismos problemas, y hay cosas que antes las dábamos por supuestas o que sencillamente las rechazábamos, que ahora seguramente pues no tendremos más remedio que coger, ¿no? Es decir, hace un año era imposible prever que la Unión Europea iba a invertir en armas para enviárselas a Ucrania, ¿no? Pues eso está pasando de un día para otro, ¿no? Antes del COVID nadie pensaba que la Unión Europea iba a tener deuda propia, cosa que eso era de los países. Pues mira, pues ahora lo tenemos con un gran fondo, Next Generation, que puede servir al sector. Pues eso es lo que me refiero, ¿no? Es decir, ser abiertos, si hay algo que no entendáis o que no estéis de acuerdo, pues después generamos un debate. Pero para ir al grano, hay una serie, como digo, hay una serie de cosas que ya existían, y sobre todo para este sector.
La guerra de Ucrania ha supuesto un impacto inmediato, tanto en determinadas cadenas de suministros, y va a producir un impacto indirecto. Pero hay cuestiones que ya existían, sobre todo en el sector de las frutas y hortalizas, ¿no? Que el sector de la fruta de aquí, que es el veto ruso. El veto ruso existe desde el 2014 y eso no se ha logrado, no se oye. Ustedes lo han sufrido, soy canario, por eso hablo de ustedes. Ustedes lo han sufrido, pero no ha habido alternativas en el mercado. Aparte del mercado europeo, es muy difícil ir a otros puntos del mundo a recuperar un mercado como el ruso, que era un mercado que atraía bastante, bueno, pues tenía sus dificultades de pago, pero absorbía bastante, hasta las malas calidades se las llevaban, ¿de acuerdo? O sea, que era un mercado muy importante, se cayó de la noche a la mañana y estábamos ahí. El veto ruso existe y sigue existiendo, y ahora pues va a empeorar. El papel de Bielorrusia, que evidentemente en este conflicto también se va a perder, y el papel de Ucrania. Pero aquí hay un elemento indirecto que, bueno, a pesar de que había el veto ruso, todos sabemos, imagino que ustedes más que yo, porque están fuera de las cifras oficiales, que seguía habiendo exportación española a Rusia, con etiqueta de Costa de Marfil, de Marruecos, pero había producciones incluso de aquí, probablemente, que terminaban en los mercados rusos, porque no nos engañemos, es decir, sustituir un productor de frutas como España o de cualquier otro, que es uno de los más importantes del mundo, no se hace de la noche a la mañana, ni lo van a hacer 4 gerifantes turcos que pongan miles de hectáreas de melocotón. Eso no se consigue de la noche a la mañana, ni en producción, ni en calidad de abastecimiento, ni sobre todo en seguridad. ¿De acuerdo? Pues por eso sí que había un elemento, pero era un elemento que estaba jugando Bielorrusia, era de triangulación hacia las exportaciones de Rusia. Los sectores más afectados y que están afectados son los ganaderos. Viniendo en el coche decía, oye, ¿cuáles son? ¿Qué ha impactado la crisis? La crisis inmediatamente ha impactado en sectores ganaderos que ya tenían sus problemas, especialmente la leche y el porcino, y ha venido a redoblar el problema con el conflicto ucraniano el abastecimiento de cereales. España es un país que sabéis que estructuralmente tiene un gran déficit en suministro de cereales, que es la materia prima para hacer un producto natural transformado, que es la ganadería. Aquí concretamente, estás muy cerca, estás en la zona concreta, pues el porcino, ¿no? El porcino ya venía de una mala situación, porque China, o sea, España era el primer exportador del mundo a China en porcino. No estoy hablando en la Unión Europea, no. España era el primer exportador del mundo de carne de porcino a China. Y hemos pasado de unos grandes beneficios a que cada camión que sale pues se pierden 5.000 euros. El mercado sigue existiendo, pero unos precios bajos. Y a eso le añadimos, en un sistema muy intensivo, como es el porcino, pues que de repente te quedas sin suministro de maíz. Ucrania importaba a la Unión Europea el 30%, a la Unión Europea no, a España, el 30% de sus necesidades de maíz. A nivel general, España consume 30 millones de toneladas de cereales y produce entre 15 y 20 en función de si llueve más o llueve menos. Entonces, pues esas líneas de abastecimiento se cortaron inmediatamente. ¿A quién afecta? Pues inmediatamente a sectores como porcino y a sectores intensivos en pienso, avícola y huevos. Me han dicho que los de los huevos no estaban tan mal, porque al final, como Ucrania también era un gran proveedor de huevos a la Unión Europea y ha desaparecido, pues ese puesto España está sabiendo ir a ello, ¿no? Pero bueno, para que se hagan una foto de lo que hay. Los costes de producción del envasado de frutas y hortalizas, eso es un tema que ya estaba. Es decir, antes de llegar a Ucrania, llevábamos unos años después de la COVID, en los cuales los problemas en la COVID, que era mano de obra, lo habéis visto aquí, era la logística, qué iba a pasar con la logística, porque estos cortes y tal. Y bueno, con excepciones y con algunas cosas, pues bueno, se salió adelante, la gente consumió mucho más, no lo pensábamos, se consumió mucho más. Y justo después de la COVID hubo un aumento del consumo de frutas y hortalizas, con lo cual, bueno, el efecto embargo ruso entre el clima y estos subidones y estos movimientos pues iba absorbiendo las producciones, ¿no? Pero sí que había un problema de aumento de costes de producción, y esto fue después de la COVID, por razones logísticas y por razones de comercio internacional. Durante la COVID hubo mucho achatarramiento de grandes barcos, es decir, se habla mucho del barco este que se quedó, ¿os acordáis?, en el canal de Suez, que era Pero sí que es cierto que con la COVID a las grandes navieras no les interesaba mantener barcos que a lo mejor tenían ya 30, 35 años, eso es muy caro de mantener, y los achatarraron. Claro, cuando tú achatarras ese tipo de barcos,
volverlos a coger, pues no es fácil, tardas años y además para construirlos ahora tienes que pasar una serie de normativas de sostenibilidad medioambiental muy exigentes, con lo cual en el mundo se ha reducido la capacidad logística de movimiento y pues ya no os cuento lo que ha pasado con los contenedores en China, que hay acaparamiento de contenedores, etc. Todas estas cuestiones hacían que todo el material, no solo para frutas y hortalizas, para la producción de frutas y hortalizas, sino de vino, de cualquier producto industrial que tuviese un mínimo de procesado, pues haya tenido un aumento en los costes, incluido el coste energético, y después hemos tenido pues también un problema de sequía. Yo no sé aquí si ha llovido mucho, pero en los últimos 3 semanas en otras partes de España ha aminorado un poco la sequía que se tenía, ¿no? Pero todo esto son problemas que se van sumando y ahora pues viene la guerra. La huelga de los transportistas, no sé cómo lo habéis vivido aquí, pero bueno, ha tenido su impacto. Yo creo que es un impacto más del miedo y sobre todo muy diferencial en España. Estuve 2 semanas, todos los días, reuniéndonos con el Ministerio de Agricultura, que a su vez se reunía con la policía y tal, y ha habido mucho impacto en función de la zona. Yo no sé cuál ha sido aquí, en zonas ha afectado mucho, sobre todo en la cornisa cantábrica y en Galicia, en algunas zonas de Extremadura y Andalucía y en otras no tanto. Pero es otro problemita que se añade. Y así llegamos pues un poco a hacer un poquito la foto de lo que pasa en Ucrania y las frutas y hortalizas. Es decir, eso es lo que se exporta a Ucrania, de frutas y hortalizas, no es más. Nosotros nos interesaba más el tema de Rusia, pero Ucrania era un país que, pues como veis, son apenas 10.000 toneladas, 9 millones de euros, o sea, es muy poquito. El problema no va a ser ese. El problema es que el año que viene, cuando salgamos a los mercados, bueno, teníais una buena cosecha hasta la fecha, tenía unas diapositivas hasta el sábado, y entonces otra vez, aparte de la guerra, pues el clima y la helada ha cambiado también el escenario de las presentaciones. Pero realmente el problema es cuando tengáis una campaña normal, y luego hablaremos o reflexionaremos, cuando tengáis una campaña normal o hay una campaña diferente, porque en los últimos 3 años, por el COVID, por diferentes elementos, pues no ha sido estructuralmente normal, pues lo que sí que va a pasar es que esos mercados, Rusia, Ucrania y Bielorrusia, que han desaparecido ya no solo como consumidores, sino, en fin, como un posible destino para competencia nuestra, pues probablemente miren a la Unión Europea. Me refiero a Turquía, me refiero a Egipto, Argentina, etcétera. Es decir, y todo lo que no vaya nosotros exportamos poco, pero pues todo lo que no vaya de otros países a Ucrania, pues obviamente se quedará en Europa. ¿Eso qué va a generar? Pues va a generar una presión en los mercados que posiblemente vea su impacto en los precios. ¿En cómo? Pues eso no lo puedo decir. Eso probablemente con la experiencia vuestra tendréis más información de lo que ha pasado en otras ocasiones, aunque esta situación yo creo que es más extraordinaria. Me preguntaban ayer mismo si esto es una situación coyuntural o es una situación estructural. Esto es una situación, para mí, absolutamente estructural. Lo que está pasando ahora cuando pase no nos va a llegar a la casilla anterior, nos va a dejar en otro sitio. Y tenemos que estar preparados para tomar las decisiones ahí donde vayamos a llegar. Pero que la guerra va a cambiar la geopolítica, que vamos a seguir con políticas de sostenibilidad medioambiental, no solo porque nos lo pida la Comisión Europea, sino porque todos sabéis que muchos de los cambios que se piden a nivel productivo, la gran distribución va por delante y nuestros clientes van por delante y nos piden cosas que a veces, cuando viene la reglamentación, ya solo tenemos cumplido muchas de esas cosas, ¿no? Por tanto, esas cuestiones las vamos a tener siguiendo ahí, pero con un mercado a lo mejor más pequeño no, más dificultoso y con alguna inseguridad más, que tenemos que convertirla en seguridad. El impacto indirecto, pues, ¿cuáles son los sectores que están en crisis realmente? Pues yo encuentro mucho cabreo en la gente, incluso yo también estoy cabreado por las mañanas, ¿no? En los últimos años la política se ha radicalizado, la gente, el productor tiene una sensación de que está, y lo entiendo, porque está recibiendo una información por parte de la sociedad que no es justa, me refiero a la sociedad urbanita, que no es justa, nos tratan como no estamos cuidando el medio ambiente, no entienden que somos productores de alimentos,
¿no? Entonces, muchas veces vemos, digo esto porque vemos crisis ahí donde a lo mejor no las hay tanto ahora, al menos. En este sector va a haber crisis por la helada del sábado y porque se va a perder mucha producción. Podría haber crisis si tuviésemos una producción normal y se dieran determinados elementos en el mercado, ¿no? Pero por ahora, menos ahora, no es una crisis como las que se vivieron hace 5 años o hace 6 años de precios, ¿no? Es decir, pero sí que tenemos ese miedo. ¿Cuáles son los sectores que están mal actualmente, como vemos prever? Ayer la diapositiva veo pues la manzana. La manzana aquí, la zona Lleida, pues sí que va a vivir, está habiendo problemas porque se está viendo que toda la manzana polaca que iba a Ucrania pues no va a ir allí y por tanto va a tener un impacto en la Unión Europea, pues se va a quedar en Europa y va a reducir los precios. ¿En cómo? Pues es una previsión, no sabemos realmente. Por lo pronto tenemos precios mejores que hace unos años, pero sí que se prevé que ante una sobreoferta los operadores se van a mover para intentar presionar hacia abajo. ¿Y ahí de qué dependerá? Pues de cómo esté organizada la empresa o de cuál fieles sean nuestros clientes. De eso depende. Las producciones que se van a afectar después, aparte del sector de la manzana, en España actualmente están en crisis realmente los sectores ganaderos, algunos sectores ganaderos. La leche, pero ya estaba en crisis antes, está en crisis el porcino, pero es un sector muy integrado y además yo diría que está en crisis el porcino solamente a aquel que no está integrado. El que está integrado, pues la integradora le compra los piensos, le da los animales y ese no se ha enterado mucho de lo que está pasando en el mundo a nivel de piensos por ahora. El que está mal es el que está en una cooperativa, porque la cooperativa al final se descapitaliza, tiene que comprar los piensos, ese está mal y veo que el mercado funciona, pero y de hecho no hay sobreoferta, es decir, que es que el mercado se lo está comiendo todo, pero hay un problema de precios evidente. Entonces uno continúa, aunque esté perdiendo dinero, porque el cliente en algún momento dado pues hay que mantenerle y cuando vengan mejoradas pues recuperará. Pero esos son los dos sectores que están realmente en crisis y quizás la carne de ave. El resto de sectores tenemos una expectativa de crisis, primero por la saturación de los mercados, por el corte de suministros a nivel internacional y sobre todo porque el aumento de costes y energéticos pues hace que tengamos una sensación de vértigo. En sectores ganaderos como el vacuno o el ovino caprino que siempre ha estado en crisis, es decir, yo creo que desde el año 2008 hasta ahora hemos perdido 6 millones de cabezas en España, pues ahora se han encontrado con una situación que no esperaban, ¿no? Se exportaba mucho al Magreb, en vivo, y con el Brexit, primer productor de ovino de Europa, pues resulta que el ovino español ha encontrado, la carne de ovino español ha encontrado pues, un maná en la Unión Europea, un nicho de mercado que no tenía antes y por tanto están vendiendo muy bien. Y no estoy diciendo con precios buenos, son precios históricos. ¿Cuál es la cara B? Igual que el vacuno, no tiene precios buenos, tiene precios históricos. ¿La cara B cuál es? Pues que paga 3 veces más los piensos. Bueno, o tiene la expectativa de pagarlo, porque en todo este mare magnum a veces nos olvidamos que las cosas tienen un proceso. Es decir, oye, los piensos están caros a partir de septiembre del año pasado, octubre, que han subido. Normalmente quien está en cooperativas o las cooperativas han hecho sus compras y lo que ven venir es que para el año que viene, con la falta de producción de Ucrania y de Rusia, de cereales y de importaciones, pues sí que va a haber un problema. Con los fertilizantes otro tanto de lo mismo. Tenemos fertilizantes, están muy caros, pero lo que va a pasar es un problema del gas, porque para hacer fertilizantes se utiliza mucho gas. Entonces el 90% es de producción europea, pero como el gas está tan caro, pues va a subir mucho el precio. Eso va a ser un problema futuro, pero ahora los sectores que están realmente en crisis son estos. ¿La fruta estará en crisis? Ya veremos. Hombre, a ver, yo no voy a decir esto. Quien ha perdido la cosecha el sábado, ¿qué le voy a decir? ¿Que no está en crisis? Sí. Por eso digo que diferenciemos lo macro de lo micro. Pero vamos, quien está fastidiado y quien se tenga que quedar con el seguro, entiendo mucho que deba estar afectado. Pero a nivel para el futuro, tienen que entender que va a haber probablemente una sobreoferta sobre un mercado más pequeño, o al menos la sensación. Hay muchas incógnitas que tengamos que despejar, pues a nivel geopolítico, a nivel de seguridad de las legislaciones, en el sector de las frutas, sobre todo la cuestión de los protocolos de exportación,
¿Tendremos que virar o no a Sudamérica? Sudamérica es un importante competidor en determinadas zonas del año, momentos del año, pero también puede ser un destino en otros momentos. Es decir, todas esas cuestiones son las que ahora hay que repensar porque el mercado europeo es lo que es y nuestros competidores en el norte de África probablemente miren a la Unión Europea. El norte de África se está enfrentando, todos nos estamos enfrentando a una crisis alimentaria como la del 2008. ¿Y sabéis por qué? Europa no va a tener un problema de abastecimiento de materias primas. Lo que la vamos a pagar es mucho más caro, pero vamos a tener producto. Lo traeremos de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos. La cuestión es quién lo puede pagar, ¿vale? Eso es un problema. El norte de África depende en un 90% de los cereales de Rusia y de Ucrania, pero para alimentación humana. Es decir, ¿qué va a pasar con todos esos millones de personas? ¿Qué es lo que pasó en la primavera árabe cuando no tengan dinero? No es que no tengan dinero, es que aunque tengan dinero no tienen cereal para comprar su pan o para comprar lo básico para comer. Pues estamos ante una posible crisis humanitaria provocada por el conflicto ucraniano. ¿Y eso qué supone? Pues migración ilegal, pues supone presión sobre la Unión Europea, etcétera, etcétera. Por eso, una de las medidas de la guerra de Ucrania ha sido pues dejar que para 2022 pues todas esas superficies de interés ecológico en cereal, soy de frutas pero no tenéis este problema por ahora, pero generalmente hay que dejar una parte de la explotación, si tienes más de 15 hectáreas, pues en barbecho obligatorio, ¿no? Es decir, que pues se permite utilizar toda esa superficie para producir más. Evidentemente a estas alturas proteaginosas no, pues se producirá girasol o pues todo el cereal que uno quiera poner, pero esto será para este año. Estas son medidas coyunturales. ¿Qué le va a pasar al sector de la fruta de hueso? Un poco por centrarnos aquí, porque si no podemos hacer una fotografía mucho más amplia. Bueno, os he dicho varias veces que venís del sector de varias crisis recurrentes. No es la primera vez que hay una crisis. Yo creo que lo tenéis ya, cada campaña es el miedo a ver qué va a pasar. Yo me acuerdo que me hice cargo del sector en el 2000, creo que fue en el 2012, en la crisis del pepino español. Ahí me hice cargo del sector y por una cuestión circunstancial, porque mi compañera estaba de baja maternal y bueno, pues, y tuve la oportunidad de ver las cifras de producción, y luego ya hablaremos de esto, ¿no? de superficie, de melocotón, de nectarina, etcétera. Y vi bueno, cómo subían, ¿no? los últimos 10 años y el mercado seguía siendo el mismo, con lo cual el sector pues parte de una situación de debilidad estructural porque hay mucha oferta y cuando esa demanda que es fija más o menos pues se desestructura o hay algún elemento que la varía, pues colapsa la oferta y por tanto pues los precios bajan. Por tanto es un sector que está acostumbrado a las crisis, pero que en el sector de las frutas y hortalizas el COVID pues básicamente ha hecho aumentar el consumo y sobre todo después de él ha habido también un ligero repunte. Después ha sido un sector, como decía, con mucha oferta, pues les pasa como a todos los sectores, O sea, frutas y hortalizas y a casi todos, incluso en la leche. Tenemos una distribución alimentaria que somos los mejores de Europa, porque vendemos la alimentación la más barata de Europa. Yo siempre digo, el consumidor europeo está comiendo casi gratis, gracias a la PAC y a cómo funciona la cadena alimentaria. Pero en España en concreto, nosotros tenemos una distribución alimentaria muy concentrada, muy bien organizada, cuyo modelo de valor es ese, no tener valor, o tener valor en pocos productos. Entonces, cualquier aumento de costes, cualquier cambio en las estructuras productivas, cualquier exigencia que haya abajo, es casi imposible de transmitirlas al consumidor. Y eso pasa también en frutas y hortalizas. Entonces, si ustedes aumentan los costes tanto de insumos como de empaquetados, pues todas estas cuestiones, o si os ponen alguna obligación legal, o cuestiones de sostenibilidad, o perdéis productividad, porque resulta que hay un producto fitosanitario que antes se podía utilizar, que ahora no hay y no hay alternativa, lo cual merma vuestra productividad, todos estos son costes que es muy difícil transmitir al consumidor. Y son elementos estructurales. Esto va a pasar sí o sí.
Hay una fragilidad financiera y, como decía, las perturbaciones que conocíamos pueden verse agravadas en los próximos años. Hay cosas que... Ay, perdón, pero aquí. Ante esta situación, ¿qué ha podido hacer la Administración? Bueno, la Administración, que yo creo que era un poco el interés general. La Administración puede hacer muchas cosas, pero probablemente dinero tenga poco, pero voy a explicar por qué tiene poco dinero. O sea, hay mucho dinero en la PAC, mucho. Otra cosa es cómo se distribuya o cómo se dé o en qué condiciones. Yo siempre he dicho, a España llegan 4.700 millones de euros de pago en el primer pilar de la PAC, en total son 7.000, pero bueno, 4.700 millones en pagos directos de la PAC, 4.700 millones de euros. Y esto se reparte. Así se negocia, se reparte. Después tendremos reglamentos. La cuestión es si se puede hacer mejor esos 4.700 millones, se pueden gastar mejor. ¿De acuerdo? Pero como eso está negociado, está decidido, pues es llorar por la leche derramada. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos ahora. Ustedes tienen, el sector de frutas y hortalizas tiene un sistema de programas operativos, que yo creo que es muy buen sistema, porque con poco dinero se puede hacer mucho, pero a nivel de productor no tenéis más ayuda que esa. ¿Qué ha pasado con el tema de Ucrania? Pues el tema de Ucrania ha habido unas medidas a nivel comunitario, medidas de producción, como decía, eliminar barbechos, intentar estabilizar determinados flujos de importación para evitar el desabastecimiento, para asegurar lo que es se llama seguridad alimentaria, pero en clave de abastecimiento. Hasta hace unos años seguridad alimentaria en la Unión Europea era salud, era safety, o sea, era salud de los alimentos. Ahora ya empezamos a hablar de nuevo de seguridad de abastecimiento. Y ha dejado a los Estados miembros una reserva de crisis de 500 millones de euros, y esa reserva de crisis de 500 millones de euros es la primera vez que se activa desde que existe. Siempre ha existido, no se activó por el veto ruso, se consiguió dinero extra, no se activó por la COVID, y ahora sí que se ha activado. Hay una reserva de crisis de 450 millones de euros, pero 350 millones han salido de la Unión Europea de esta reserva, que se financia con los pagos directos de los productores. Es decir, a todos los pagos PAC. ¿Alguno tiene pago PAC aquí? ¿No? ¿Ninguno? Sí. Sí tenéis. Bueno, pues el año que viene se os descontará, bueno, siempre se descuenta un 1 o 2%, lo que le toque, ¿de acuerdo? Y si no se consume la reserva de crisis, pues ya no se descuenta el año siguiente, se mantiene ahí, ¿vale? Pues el año que viene, pues no va a haber, como además va a ser un nuevo sistema, tampoco sé cómo va a impactar, pero ese dinero ha salido de esos pagos directos. Y otros 150 millones de euros que básicamente salen de partidas que no se han gastado a nivel comunitario. Eso es lo que puede dar la Unión Europea, no hay más margen. 500 millones de euros para toda la Unión Europea, para todos los sectores. ¿Cómo se ha repartido? Pues se ha repartido a nivel de prorrata por Estados miembros. ¿Cuánto representa España en el presupuesto comunitario? Representa, creo que un 12,3, le tocaron 64,8 millones de euros. Y en España, todo esto pasó la semana pasada, es decir que, y en España pues se ha decidido con las comunidades autónomas y el gobierno implementar este dinero, porque lo permitía la legislación comunitaria, en un 200%. Se supone que otros 64 los han puesto el Estado y otros 64 millones lo han puesto las comunidades autónomas. 193 millones en total. Y aparte, también por un reglamento de ayudas de Estado que se dio en la época COVID, la Unión Europea le ha dicho a todos los países: pueden ustedes dar ayudas de Estado para financiar a vuestros sectores compatibles con la Unión Europea. España ha acogido y ha decidido dar 168 millones de euros más al sector agrario, que ahora diría que sectores PAN, que son sectores ganaderos, pero esto es al margen de este fondo de crisis. Explico esto y ahora explico algo conceptual para que lo entendáis. Ningún Estado miembro se puede gastar más dinero de lo que le permite la Unión Europea. Y esto tiene una razón. Estamos en un mercado único. Si hay países que tienen dinero, Alemania, Francia, imagínense que Francia dice: voy a financiar a mis productores de melocotón y nectarina pues para que crezcan. Pues entonces, oye, están yendo al mercado con una ventaja, ¿no? Pues por eso no puede haber un dinero de financiación nacional sin permiso de la Unión Europea. Pues estas son medidas extraordinarias, ¿de acuerdo? O sea, cuando pidamos, oye, la Administración tiene
al menos en este sector, tiene ese límite y en los otros, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay marco comunitario, no se puede aprobar esos fondos comunitarios. ¿Ese dinero a quién va a ir? Pues ese dinero, los 168 millones de euros que puso extra al margen del fondo de crisis, van a ir a la leche, al ovino y al vacuno de carne. Entonces ahora me diréis, ¿y qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania? Y os diré, nada. Pero son los sectores que tienen problemas ahora. Que cada uno haga su valoración. ¿Qué va a pasar con los 193 millones de euros del fondo de crisis? Pues no lo sé. El lunes tenemos una reunión y con el secretario general y nos dirán cómo van a gastar estos millones. ¿Expectativas de que vaya a venir a la fruta de hueso o cualquier otro sector que ahora no está en crisis, por así decirlo, porque estáis empezando, tenéis los temas de las heladas, en el vino no hay problemas, pero los puede haber? Respuesta, oye, cuando venga ese problema ya cruzaremos el río. Es decir, que expectativas que haya más dinero veo pocas, expectativas de que estos fondos extraordinarios lleguen al sector de la fruta lo veo difícil, por dos razones. En primer lugar, es poco dinero y en segundo lugar, es muy difícil gastarse el dinero, se tiene que gastar antes del 29 de septiembre, gastarse el dinero de una manera, desde un punto de vista público, con control y que llegue a las personas adecuadas si no tienes un sistema ya verdaderamente alicatado. Es decir, a los sectores ganaderos que tienen una ayuda asociada es muy fácil, coges este dinero, coges a los que tienen sus pagos asociados, les aumentas X y ya está, ya el sistema está montado y justificado. Las frutas y hortalizas sabemos lo que pasó en el veto ruso con los 1.000 millones de euros esos famosos. Pasó que el sistema de frutas y hortalizas no está pensado para el productor, está basado en organizaciones de productores que además en los fondos operativos es la propia OPE quien pone el 50%. Cuando vino todo ese dinero para compensar la pérdida de mercado del veto ruso, teníamos un problema. Pues en OPCH hay un X porcentaje y fuera de OPCH muchos otros, que incluso eran los que peor estaban, pero bueno, están peor porque han elegido estar fuera. Entonces, cuando uno está fuera hace frío y cuando vienen estos movimientos, pues evidentemente tienes mayor impacto. Pues tuvimos bastante quebraderos de cabeza para poder gastar el dinero y las OPCH tuvieron que gestionar el dinero público para poder dárselos a aquellos miembros que no estaban en OPCH. Esta complejidad ahora lo veo muy difícil que se pueda salvar, porque además estamos hablando de una decisión de España, no a nivel comunitario, y para modificar esto necesitamos un reglamento y bueno, ya, con la que está cayendo un reglamento o cualquier decisión como mínimo son 4 o 5 meses. Y bueno, pues hay unas reflexiones que yo creo que así, aquí, de las cosas que voy a decir, voy a ser bastante provocador, pero no son cosas que no sepáis, porque en este sector si algo hemos tenido son crisis y sobre todo procesos de reflexión interna, ¿no? Y ahí he dejado algunos elementos, ¿no? Seguimos teniendo el mismo problema de siempre en el sector de la fruta. Es decir, hay una atomización y un crecimiento exponencial de producciones, con muy poca organización. Yo no voy a hablarles de la fruta, que lo conocéis bien, pero voy a hablarles de otros sectores que han crecido mucho en España en los últimos años. Uno que conocéis bien, el aceite de oliva. En España, bueno, ahora mismo el aceite de oliva está muy bien, ¿no? Porque como no hay girasol, está en lampante a precio de virgen extra. Pero en España en el olivar hay un problema estructural importante. Tenemos 2 millones de superficie de olivar tradicional, que para simplificar no puede vivir por debajo de 2,75 € el kilo, porque tiene mano de obra necesita mano de obra, están pendientes, es más caro, tiene menos rendimiento, etcétera. Y tenemos un intensivo y un superintensivo que con 1,50 vive perfectamente. Cuando el mercado está por debajo de 2,75, pues hay una revolución, pero hay mucha gente que vive bien y de estas 800.000 hectáreas de intensivo y superintensivo, 2 millones tradicional o en pendiente, 800.000 intensivo, superintensivo. Y quedan todavía 115.000 hectáreas por entrar en producción. Pues eso es un problema del sector, que le podemos pedir ayuda a la administración y sus deberes, pero hay muchos deberes también dentro. Pistacho, almendra. Almendra. Me acuerdo
en el año 2006-2007 a Europa íbamos a decir, oye, la almendra californiana es una calidad muy mala, no sirve para hacer turrón. De hecho, la marcona y tal, mucha mejor calidad y tal. Bueno, pues casualmente esa almendra tan buena, de una calidad increíble, que el consumidor la prefería, estaba más barata que la almendra californiana, porque al final en España, que somos el primer importador prácticamente de los primeros del mundo en frutos secos, lo que le interesaba al industrial era un producto estandarizado y que lo pudiera utilizar rápido. La fiebre de la almendra, se ha puesto una almendra, se puso a 10 euros el kilo, una barbaridad, todo el mundo a poner almendros. Bueno, pues estamos llegando a una saturación y todavía quedan unas 80.000 hectáreas de almendros que están cultivados pero que todavía no están en producción. Pistacho, otro tanto de lo mismo. ¿Ustedes creen que al melocotón, a la nectarina, le ha pasado lo mismo? Pues eso es una de las cuestiones claves. Hay cosas que le podemos pedir a la Administración y hay cosas que cuando vamos a la Administración o a la Comisión Europea nos echan en cara. Y es un tema que tiene solución, si el productor quiere y toma conciencia de que yendo juntos pues tiene más poder de negociación, de que organizándose puede hacer muchas más cosas. Porque España no es el octavo país del mundo en exportaciones y en el sector agroalimentario a nivel mundial, a nivel mundial. Lo es porque somos muy competitivos a nivel productivo, hacemos las cosas muy bien a nivel productivo, pero no tenemos una economía de valor. Todo nuestro valor lo buscamos produciendo más barato. También es cierto que tenemos una distribución que nos obliga, pero habrá que hacerle cara. Hay una política, uno de los ejemplos más claros que he visto yo hace unos años, hay una política de promoción a nivel comunitario, unos programas de promoción que te financian el 75% de las campañas. 75%, es promoción genérica, no es de marca, pero bueno, estamos en un sector donde la marca tampoco juega mucho poder. Aquí ha sido imposible usar las políticas de promoción para ir juntos a mercados exteriores. Imposible. ¿Por qué? ¿Había un impedimento reglamentario? ¿Había un impedimento, no sé, físico? No, sencillamente porque no nos pusimos de acuerdo. Al final todos lo ven interesante, pero nadie quiere poner dinero cuyo beneficio o impacto no le vaya a venir directamente bajo una expectativa, o no sé, un egoísmo creo malentendido, ¿no? Los italianos en esto, pues, en alguna cosa hacen mejor que nosotros, que no porque sean más solidarios, es decir, al final ellos cogían y decían, y los hemos traído varias veces para que nos explicaran, ¿no?, sus experiencias. Tenemos el Congreso de Cooperativas Agroalimentarias ahora a final de junio y va a venir la gente de Melinda, ¿no? Es otro sector, es la manzana, pero es un ejemplo de un producto de valor, de un producto de árbol, de valor, a través de una estrategia común de comercialización y de promoción. Y ellos nos decían, bueno, el dinero comunitario tenemos que ir juntos porque no podemos dar marca, ¿vale? Lo que hacemos es, nos juntamos todos, vamos con la campaña comunitaria, que es financiada un 75%, que es importante, y nuestras campañas propias las hacemos o 2 semanas antes o 2 semanas después de la promoción comunitaria. Es muy sencillo, es decir, yo aporto al fondo común, pero también, pues aquí esto no se ha usado. Y esto es clave porque en España necesitamos más consumo de fruta de hueso y sobre todo necesitamos consolidar nuestros clientes fuera. ¿Y todo esto para qué? El objetivo de las empresas cooperativas está claro, ¿no? Es la rentabilidad de todos ustedes. Es decir, a una cooperativa no le puede ir bien si a sus socios le va a ir mal, porque tarde o temprano la cooperativa va a cerrar. O lo que está pasando, va a morir lentamente, porque el principal problema, aparte de los mercados, es que tenemos que tener gente que esté interesada en el sector, jóvenes que estén en el sector y que no piensen en la jubilación, sino que piensen en hacer proyectos a largo plazo. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer un fondo de inversión. Y los fondos de inversión son muy eficientes desde el punto de vista económico, pero no van a invertir en medio ambiente y desde luego no dan vida a los pueblos. Después tenemos más problemas, ¿no?, como la mano de obra y tal, pero esa es la principal cuestión, que lo que produzcáis tenga valor. Y hay cosas que vienen de la Administración y hay cosas que es nuestra y que siguen estando ahí. Venga el COVID,
venga una helada o tengamos una campaña normal. El objetivo es que con campaña normal nos remunere el mercado como nos tiene que remunerar. No solamente los costes de producción, sino con rentabilidad, porque cualquier empresa quiere ganar, ¿no? No solamente que le paguen los costes, quiere ganar dinero. Al menos una rentabilidad normal. Hay una oportunidad desde el punto de vista de la demanda, que es que habréis escuchado, yo represento a todos los sectores, ¿no? Entonces esto pues es como si quieres más a papá o mamá, pero hay una realidad, es decir, el consumo de frutas y hortalizas se lleva promocionando mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y todas las estrategias de la sostenibilidad, de la granja a la mesa, pues no solamente habla de producción, sino también habla de, oye, hay que promocionar que en las escuelas, que la gente coma menos carne roja, coma menos grasas, coma menos azúcares y coma más frutas y hortalizas. Y eso es una oportunidad. Es decir, que vuestro sector es un sector que no va a desaparecer. Podrán cambiar quienes producen, cómo producen, pero no va a desaparecer. Por tanto, ya de entrada siempre va a haber negocio. La cuestión es cómo nos organizamos o cómo estamos para que aprovecharnos de ese negocio. Y un tema de calidad de producto, pues yo ahí no me voy a arriesgar, porque eso es una de las cuestiones que no sé cómo va a saltar en los próximos años. Yo creo que la calidad media es bastante buena, muchas veces no depende tampoco del agricultor, porque el clima juega su parte importante, pero sí que depende de una buena planificación, y eso es lo que nos falla también, aparte de estar unidos o no en el mercado, es, oye, ¿qué inversiones hacemos? Sobre todo en un producto donde el rendimiento va a venir en 5 o 6 años, ¿qué produzco? ¿Quién me comercializa? ¿Qué estrategia tiene? Todas estas cuestiones, si no las pensamos tarde o temprano, pues nos va a pasar factura, ¿no? Y eso está pasando, por ejemplo, en los cítricos. Los cítricos es un mercado absolutamente dual, es otro de los sectores que más o menos está teniendo problemas, pero claro, está teniendo problemas aquel que se queja, porque hay mucha gente que tiene variedades adaptadas, que ha hecho las cosas bien y que está moderadamente bien. Los que tienen pequeñas estructuras, no han adaptado variedades, pues, y están peor organizados porque venden en árbol, pues eso no está muy bien. Eso cuando viene un meneo de estos, pues son los primeros que saltan, ¿no? Y esta un poco era más o menos mi reflexión. A nivel genérico, hay muchas cosas que seguramente la semana que viene o dentro de un mes estarán más claras, pero quédense con cuestiones clave, ¿no? Es decir, de ahora hacia atrás, la guerra de Ucrania va a cambiar la geopolítica. Y la geopolítica no vamos a tener un mercado en los países del este normalizado en mucho tiempo. Y va a afectar también a cómo producimos, porque bueno, los fertilizantes van a tener que modificarse, el planteamiento de cómo los importamos, de dónde los importamos, van a haber unos costes superiores. El coste de producción va a subir y nuestro reto va a ser que ese producto tenga que subir a nivel del consumidor. El consumidor tiene que entender que tiene que pagar lo que cuesta el producto. Y eso por el momento, ya no el consumidor tiene dos facetas, es un animal de dos cabezas. El consumidor es consumidor, que hace lo que le interesa cuando va al supermercado o compra, o también es ciudadano, cuando vota, que vota a lo que aspira, ¿vale? Y es lo que está pasando, nos están pidiendo unas cosas pero no se quiere pagar. Eso es otra tensión que vamos a tener. Pero que viene de un problema atrás. Si queremos que se pague, tendremos que organizarnos mejor para que la distribución entienda que o la cadena genera valor o vamos a tener una serie de efectos a medio y largo plazo, yo no te digo en 2 o 3 años, a medio y largo plazo que va a afectar a todos. Va a afectar a todos, va a haber más problemas en los pueblos, menos servicios, no hay mano de obra, ya no hay mano de obra en el campo, es que no hay mano de obra, no hay electricistas, no hay fontaneros, no hay gente que quiera trabajar en los pueblos, ¿no? Y si la única actividad económica que existe pues no la cuidamos, pues obviamente no va a atraer a otras actividades económicas. Y una cuestión clara, todo esto de la guerra ha planteado el debate, y aquí termino, bueno, ahora que hay problemas de abastecimiento vamos a dejar de hablar de sostenibilidad. Yo creo, no lo tenemos claro, que no es que no haya que dejar de hablar de sostenibilidad, nosotros tenemos que hablar de sostenibilidad. Pero no con lo que dice Greenpeace o WWF,
que nosotros llevamos trabajando por la sostenibilidad 30 años y tenemos que explicar mejor a la sociedad. Es decir, no, es que nosotros llevamos siendo más eficientes e intentando no solo reducir costes, sino producir mejor durante 30 años. Y ese mensaje no lo debemos cambiar, porque además los que están afectados por el cambio climático son ustedes, que viven del clima, viven de la tierra, ocupan el territorio. Por tanto, no hay que decir abastecimiento, no, abastecimiento sí, y las estrategias de la granja a la mesa de aquí a 2030, objetivos de agricultura ecológica, etcétera, bueno, eso vamos a hacerlo de manera realista y en el ritmo adecuado, y no con campañas de marketing. Yo, a pesar de las dificultades, soy optimista, pero ¿sabes por qué? Porque al final uno ve las cifras macro y las producciones no dejan de aumentar. Esa es una realidad. La cuestión es por quién aumenta y quién gana dinero con esa situación. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Es decir, hay negocio, se va a vender y queremos vender bien para que haya vida en los pueblos. Y eso es el reto que tenemos. Y en un entorno de mayor sostenibilidad estamos mucho mejor preparados que los egipcios, que los marroquíes y que cualquier otro. Porque tenemos el mejor mercado al lado de casa, que es Europa. Y bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. No sé si queréis hacer alguna pregunta, comentario, crítica. Sí. En realidad son dos preguntas. La primera, se ha estado hablando bastante de lo que sería Egipto y Turquía, que llevarán su producto, que es nuestra competencia, hacia aquí, hacia Europa. ¿Europa se plantea en algún momento medidas proteccionistas? Es decir, algún tipo de evitar que entre el producto con alguna restricción. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando se produjo el veto ruso, hubo también bastante formas de intentar abrir mercados hacia otros lugares, China, bueno, Sudamérica, como has dicho. Pero actualmente, tal como está el flete, como está el precio del contenedor, eso es totalmente inviable. Entonces, ¿cuál es la salida para el producto? Bueno, empezando por la segunda, el coste del flete nos afecta a nosotros y a los que nos quieren importar, con lo cual ahí se va a producir un equilibrio, porque no va a ser tan fácil. Lo de Turquía, la política comercial de la Unión Europea tiene un problema grave, por eso muchas veces preguntan, bueno, ¿y esto cómo se soluciona? Yo digo, pues solo se soluciona con más Europa, porque la Unión Europea no es un país. La Unión Europea es una organización no internacional, es algo más, porque los países han decidido ceder su soberanía, su competencia, en manos de otra organización que es superior, ¿no? Supranacional. Eso no pasa en otra parte del mundo. Digo esto porque a nivel comercial negocia la Unión Europea, en este caso la Comisión Europea, y genera un acuerdo de libre comercio con Turquía, con Mercosur, en fin, con grupos o con países separados. Pero quien los aplica son los Estados miembros. Es decir, que quien negocia y quien aplica son diferentes. Y esto al final lleva a desequilibrios, ¿no? Porque claro, si tú vas a negociar unido pero quien lo aplica es otro, pues los países nos imponen condiciones, protocolos, que son prácticamente volver a negociar un acuerdo que se supone que ya es de libre comercio, ¿no? Eso nos pasó con México, que teníamos un acuerdo de libre comercio, pero no se aplicaba al sector agrario. Y nos pasa con Turquía. Turquía tiene prácticamente un acceso libre a la Unión Europea, ¿vale? Pero la Unión Europea no tiene un acceso libre a Turquía, está desequilibrado. No te puedo dar la respuesta, pero hombre, yo entiendo que todas estas cuestiones pues van a tener que replantearse, pero hay muchos caminos que recorrer con las estrategias de sostenibilidad. Y nosotros decimos que como mínimo hay que ir un paso más atrás, porque se habla de reciprocidad. No es cierto que los productos que entren a la Unión Europea no cumplan la reglamentación comunitaria, lo cumplen. Si no, sería ilegal. Ahora, la clave está en todo. ¿Es que se controla todo? ¿Es que en una frontera podemos controlar todo? ¿Podemos controlar una frontera qué tipo de producto le echan en el campo? No. Puedes controlar un residuo, un esto, y de un porcentaje, nada más. Al final, el mercado es muy grande.
Lo que sí que la Unión Europea va a tener que hacer, y es una de las claves que tiene para el futuro, es adecuar su estrategia comercial, primero a que sea más coherente y segundo a que esos países que quieren cumplan con las mismas condiciones. Yo creo que tenemos más que ganar ahí, porque ahí igualaremos las condiciones de competitividad, al menos a nivel productivo, que en llamar las medidas proteccionistas. Sencillamente decir, oye, ¿usted quiere vender en Europa? Vale, no hay problema. Europa es un mercado competitivo, nosotros competimos, pues usted tiene que cumplir con las mismas condiciones, si no, pues venda en Rusia o donde sea, pero no en Europa. Pero el tema de la logística va a cambiar la foto, porque gran parte de los costes, a ver, ir a China, ¿quién puede ir a China con melocotones, nectarinas? No sé, me lo podéis decir, pero ¿cuánto tarda un barco en llegar a China? Tardaba un poco, 40 días, ahora tarda más y encima es mucho más caro y después creo que, no sé si hay un protocolo chino bastante complejo que cumplir. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, es una opción. Problema de logística, el coste eso va a ser una incógnita, pero para mí sobre todo son los protocolos que en cuestión de frutas y hortalizas encarecen mucho. O sea, hay protocolos que es el precio del kilo. Entonces llegar ya a un mercado con un precio caro, pues o vas con un producto muy, muy premium y eso no te soluciona volumen, ¿no? Pero yo confío más en fin, Europa del Este va a seguir siendo un buen mercado, vamos a ver qué pasa con la guerra, y fidelizar mucho el mercado y valorizar aquí dentro. De resto, política comercial, si Europa va junto, si tenemos más Europa, resolveremos muchos problemas. Si seguimos así, pues seguiremos teniendo estas incoherencias. Hola, buenos días. A ver, mi pregunta es, dentro de que la fruticultura, ya has dicho tú las estadísticas, los años que hemos ido surgiendo, llevábamos 5 años catastróficos, ahora nos ha venido 2 heladas. Nosotros hemos ido luchando por qué la PAC no nos viene al fruto. Porque vosotros siempre tenéis la ideología de que la fruta siempre nos ha ido bien, no ha necesitado de esa ayuda, cuando en estos momentos también sería viable, un punto viable, de que la PAC en la fruta nos viniera un poco de ayuda por hectárea. No sé cómo lo ves tú. Bueno, me vas a permitir que sea crítico y te voy a decir que la PAC seguramente no sea la solución a tus problemas, porque no lo ha sido en ninguno de los sectores prácticamente. Se decía que a la fruta no le hacía falta porque la fruta nunca ha tenido una ayuda directa, las tuvo en los años 90 hace mucho tiempo, cambió su sistema y a pesar de todo, las frutas y hortalizas, tenemos muchos problemas estructurales en función del sector, son muchos sectores, pero es prácticamente el 30% de la producción final agraria de España y con un PAC de un 2%. ¿Vale? Entonces el debate es, oye, ¿dónde va esa riqueza? Yo creo que es un debate que está en nuestras manos. ¿Cuánta ayuda necesitarías tú para quedarte tranquilo como productor por hectárea? No, ahora te lo voy a decir, con poca ayuda, la poca ayuda es mucho. Vale. En el sector donde vivimos nosotros. ¿Por qué? Te voy a decir. Porque aparte de que nosotros somos fruticultores, damos mucho trabajo, damos mucho bienestar. Sí. Y mucha riqueza en el país. También lo habéis de entender eso. Sí, no, yo trabajo para ustedes, No, yo soy el pianista que lo cuenta, que canta, pero no he hecho la partitura. Pero, no, te digo porque cuando se planteó este debate en 2014, yo tuve una conversación, después de una charla, con un productor de fresas, ¿vale? Que también, oye, nosotros queremos una ayuda a la hectárea y la vais a tener acceso, a lo mejor en la futura PAC, todos que tengan hectáreas elegibles, poco a poco vais entrando en el sistema, ¿no? Desde un punto de vista económico es difícil justificar que una ayuda te vaya a resolver el problema, sobre todo cuando he explicado que el problema es de desestructuración comercial. Porque cualquier ayuda que tiene un productor, que es una ayuda directa al fruto, como tú dices, la descuenta al mercado. Esto lo hemos visto 1000 veces. Si tú no estás estructurado, si tú no controlas el valor, el que está arriba, oye, que tú tienes una ayuda de 400 euros hectárea, pues la mitad mía. Y eso pasa en otros sectores. Con el productor este de fresa yo le decía, vamos a ver, tú, ¿qué inversión tienes que hacer cada 2 años, ¿vale?
porque se está hablando de una ayuda. En España hay 900.000 hectáreas de frutas y hortalizas, ¿eh? Esto sumada a los 22 millones de hectáreas que hay de todos los cultivos y tal, porque somos un país muy grande agrícolamente. Y tienes 4.700 millones, que son mucho dinero, pero claro, repartidas entre tantas hectáreas, pues da menos, ¿no? Tú coges y le decías, bueno, ¿qué inversión tienes que hacer cada 2 o 3 años? Las frutas y los frutos rojos es un cultivo muy intensivo en innovación, muy intensivo en mano de obra y en tecnología, en riego y tal. Dice, pues mira, yo cada 3 años tengo que hacer una inversión de unas 9.000 euros. Digo, vale, ¿y quién te paga esa inversión? Pues el programa operativo. Le digo, ¿tú prefieres tener cada 3 años esos 9.000 euros de inversión en tu explotación o prefieres tener 300 euros por hectárea al año? Ambas cosas. Claro, ya, bueno, por supuesto. Vale, pero al final el debate está ahí, porque el dinero es el mismo. Y sabiendo que la ayuda directa, al menos en unos sectores, a mí me gustaría, normalmente, si un sector está bien estructurado, como estáis en el buen camino, si tenéis cooperativas, que hacéis cosas en común, que vais al mercado juntos, en fin, generalmente estáis mejor preparados que el que está por fuera. Lo que pasa que, evidentemente, esta ayuda a la hectárea que te llega, y les pasa, yo soy canario, les pasa a los del plátano, y los del plátano tienen una marca colectiva y están muy bien organizados, pero están en competencia internacional, y su problema es que, por mucho que le den ayuda, tienen prácticamente los costes de producción cubiertos. Los costes de producción, ¿eh? O sea, a mí me escuchan y no llego a Canarias, pero ellos, por kilo de plátano, lo que saquen es para ellos, porque el resto es ayuda. ¿Y están bien en el mercado? No, tienen los mismos problemas. ¿Por qué? Porque la ayuda al final es una cantidad fija que no va a actualizarse. Los costes suben, el comercio va a seguir arriba y abajo y probablemente, si no tienes capacidad de negociación, se descuente. Y cuando estés organizado, probablemente no quieras la ayuda, porque es un problema burocrático. Oye, es que es mucha burocracia. Yo sé que no es la respuesta que yo soy partidario de que las ayudas sirvan para algo. Por eso te planteo, a lo mejor parece que dar dinero, pues sirve para algo, pero si no se está gestionando bien, ese dinero posiblemente pues sea de un impacto neutro. Entonces, ante la dicotomía de programas operativos y ayudas, pues se prefirió lo de los programas operativos, porque al final necesitáis mucho más ayuda en el tema de mejorar vuestra innovación, tal, cosas que la ayuda directa que te llega a ti, pues con una ayuda directa, si tienes 20 hectáreas, 250 euros, pues poco vas a hacer en innovar tu empresa, etcétera, etcétera, y sin asesoramiento técnico, en fin, todas estas cuestiones que son muy caras, pero que a nivel individual son imposibles de abordar, pero a nivel colectivo sí, de una manera más razonable. Ese es un poco el planteamiento. Ahora vas a tener tu ayuda, ya si es de 100, de 200, eso, y no sé si va a solucionar el problema, perdón. Y vamos a cortar, que me he enrollado mucho. Y nada, no sé, muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Esto qué es? Bueno, pues muchas gracias. Hemos llegado al fin de las jornadas. En su día realizamos por parte del Ayuntamiento hace prácticamente un año unas jornadas telemáticas por el tema de que todo el mundo sabe del COVID. Hoy hemos podido realizar estas jornadas con gente aquí física. Yo doy las gracias tanto a los ponentes por estar hoy aquí en Fraga y a los asistentes. Bien, ahora vamos a pasar a la clausura. Tenemos Santi Burgos, es el alcalde en funciones y bueno, cuando usted quiera puede subir aquí a hacer la clausura de estas jornadas. Muchas gracias a todos. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Me gustaría, o le hubiera gustado mucho a Mari Carmen haber estado ya aquí. Somos conscientes, Mari Carmen Costa, la alcaldesa de Fraga, somos conscientes de las dificultades que están pasando en el sector, que desde el Ayuntamiento pues queremos dar todo nuestro apoyo al sector agrícola y de alguna forma pues
agradecer a los ponentes cómo han expuesto los temas que hoy han tratado hoy aquí. La verdad es que han puesto 3 escenarios que personalmente, pues la verdad que han sido verdaderamente malos. Por una parte hemos tenido el agroseguro, que desgraciadamente pues este fin de semana pues hemos tenido una nueva helada, que veníamos de un año anterior con una helada también, y que eso supone muchas pérdidas a lo que sería al sector agrícola de Fraga. Hemos tenido el tema del cambio climático. El cambio climático, pues también, pues el escenario que nos han planteado, pues tampoco es que sea muy halagüeño, ¿no? Pues bueno, esas corrientes, esos meandros de aire frío que vienen de los polos, pues obviamente pues no los vamos a poder revertir y esas futuras heladas se van a seguir coincidiendo. El tema de Ucrania, pues bueno, el incremento del coste del combustible que ya veníamos de hace unos años, pues ahora se incrementa ya pues con todo lo que viene de ese conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, ese incremento de los fertilizantes que vienen de Rusia, esa pérdida de mercado, pues como digo, son 3 escenarios que la verdad que nos preocupan, ¿no? Pero me voy a quedar con lo positivo, que los 3 ponentes han finalizado sus ponencias y que ellos son optimistas. Yo, la verdad es que el optimismo, según sus ponencias, pues no lo acabo todavía de ver, pero bueno, yo me quedo con esas palabras de optimismo que ustedes nos han dado. Agradecer a José Ignacio Gramón, el director de Mercofraga, agradecer al técnico de Agricultura, Ignacio Lordán, y a todos los que han trabajado para que estas jornadas se lleven a cabo. Y nada más que eso, agradecerles a todos ustedes su asistencia y espero que puedan sacar buenas conclusiones de las jornadas que hoy se han expuesto ya aquí, y sobre todo agradecer a los ponentes. Muchas gracias y que pasen nuestros buenos días. Muchas gracias.